Sobre personas que viven con discapacidad, esto es un tema de gran importancia. Hemos estado trabajando a lo largo de la pandemia con varias organizaciones sociales y personas defensoras y de los derechos de las personas que viven con discapacidad. El doctor Ricardo Cortés es nuestro enlace hacia las distintas organizaciones sociales y ha trabajado con ellas y ellos. Y justamente hemos buscado dos cosas. La primera, una vez que empezó el programa, considerar dentro del grupo prioritario definido con criterios de impacto epidemiológico, que es las personas adultas mayores, considerar todos los mecanismos para atender en términos de vacunación, inclusive con visitas domiciliarias, a las personas adultas mayores que viven con discapacidad. Entonces, esto es un elemento fundamental. Aquí reitero la importancia de las y los servidores de la nación. Por ahí ha habido, como lo conocen, algunos cuestionamientos de por qué existe este elemento que otras veces no se usaba en el programa de vacunación universal. Por la razón que hemos explicado aquí un par de veces, o quizá más, y que hemos conversado extensamente con las gobernadoras, la de Sonora y la jefa de gobierno, y los 31 gobernadores, lo mismo con las y los secretarios de salud estatales. No es un programa convencional. Este es un programa históricamente grande e históricamente complejo. No solo en México, seguramente en la mayoría de los países que han tenido acceso a las vacunas. Nunca en la historia del programa de vacunación universal de México se había vacunado tanto a tantas poblaciones o subpoblaciones tan diversas en todo el territorio en forma simultánea, utilizando 4 vacunas hasta el momento. Quizá vamos a tener más tipos de vacuna que tienen requerimientos de logística tan diferentes. No hay duda que es un programa muy diferente. Entonces, tratar de compararlo con un programa rutinario, por importante que es en la salud pública, pues desde luego no tiene mucho sentido. Y el volumen de vacunas que eventualmente se pondrán excede por 10 o 12 veces a lo que históricamente se había puesto en el punto máximo. Comenté yo ya que en 1989, 1990 hubo un rebrote de sarampión, una reemergencia del sarampión en Hidalgo y el Estado de México. En ese momento se pusieron casi 10 millones de vacunas. Y ahora vamos a poner 126 millones de vacunas. Entonces, no se compara. Pero regresando al punto de las personas con discapacidad, recordar que en el plan, tal como lo presentamos el 8 de diciembre y lo publicamos ese mismo día, se definió un eje principal de priorización o de estructura del orden temporal de aplicación. Y fue la edad, porque la edad es una condición muy fácilmente documentable, constatable, a través de documentos de identidad oficiales. Y como ejes secundarios, la comorbilidad, la presencia de enfermedades que aumentan el riesgo de daño o de complicaciones y de funciones por COVID-19. Y también el otro criterio menor o secundario fue el poder utilizar a la vacuna como un mecanismo para el control epidemiológico, ya sea para la reducción de transmisión o ya sea para la oportunidad de activar elementos de la vida pública, sobre todo aquellos ligados a derechos como la educación. Entonces, estamos con el eje principal, que es la edad, y embebido en ello está la condición de discapacidad. Y las brigadas Correcaminos están teniendo un alcance poblacional al nivel de domicilio, en mucho gracias a la participación de las y los servidores de la nación y por supuesto de todos los demás componentes de la brigada. Entonces, hasta ahorita estamos ya protegiendo a personas adultas mayores que viven con discapacidad. Ahora, estamos conscientes que existen otras poblaciones dentro del vasto universo de personas que viven con discapacidad y aun cuando en términos de riesgo epidemiológico y médico, clínico, de complicaciones, la discapacidad o los otros elementos de discapacidad no necesariamente representan un incremento del riesgo, sabemos que sí representan un incremento de la vulnerabilidad, es decir, les limita la posibilidad de reaccionar tanto en forma individual como en forma familiar y comunitaria ante la enfermedad. Entonces, sí estamos trabajando para considerar de manera específica
territorialmente en las comunidades, ciudades, pueblos, metrópolis, a las personas con discapacidad. Y vamos a estar trabajando precisamente con el apoyo de estas fundaciones, asociaciones que son especialistas en el campo.